Lo extraordinario de ti es un podcast que tiene la intención de ayudarte a descubrir la magia que hay dentro de ti. Somos polvo de estrellas y venimos al mundo a brillar. Por eso, te comparto estas historias inspiradoras para que descubras lo que es posible para ti, te liberes de cualquier cosa que te impida ser el regalo que eres para el mundo y construyas una vida mágica a tu manera. Soy Mayela García, creadora de Magic with M, y con mi sensibilidad, mi fuego y mi magia, estoy aquí para impulsarte a ir por tus sueños. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. Hoy estoy contenta y emocionada con el tema que quiero compartir porque implica que yo me coloque en mi papel de porrista de sueños, que es algo que me apasiona, impulsar a otras personas a lograr sus sueños, lo que sea que quieran, por más loco, por más raro, por más imposible, entre comillas, que parezca, yo sí creo en los sueños de las personas y entonces me pongo en este papel de impulsar a que eso suceda. Y entonces, este es un episodio donde voy a hablar desde esa energía y por eso este episodio se llama Elige y deja que el universo te sostenga. A lo largo de lo que voy a ir hablando, pues te va a quedar más claro a qué se refiere todo esto, pero pues creo que es un episodio que está como muy poderoso. Y bueno, como una pequeña introducción, llegué a este punto y decidí grabar este episodio en este momento porque pensando en todo el proceso de transformación que yo viví y que he estado narrando en el podcast desde el episodio 42, que no me voy a detener en eso, pero ha sido una secuencia de episodios que en los cuales he ido describiendo cómo fue un proceso de transformación profunda que viví y en el episodio anterior, justamente, llegué a hablar de este concepto de romper el hechizo, que puedes escuchar los episodios anteriores, pero si no los has escuchado, romper el hechizo quiere decir que hay veces que nos pasa a todas las personas en mayor o menor medida por distintas situaciones, o a la mayoría de las personas nos pasa, que de pronto sentimos que hay algo mal con nosotros, ¿no? O sea, hay algo que fue criticado, hay algo que ha sido juzgado, hay algo que tú sientes que está mal en ti, pero normalmente esas son mentiras, porque no es quien tú eres en realidad. Pero cuando sí lo crees, es como caer en un hechizo que te hace sentirte mal contigo, juzgarte, hace que te hagas chiquito o chiquita. Y entonces desde ahí, pues tampoco tienes como como que no tienes todo el poder disponible de tu ser para crear cosas, ¿no? Entonces, eh, la buena noticia es que este hechizo se puede romper, que de eso fue más o menos de lo que hablé en el episodio anterior. Y una vez que rompes el hechizo, pues o sea, pasan muchas cosas. Por un lado, y lo principal, dejas de creer que hay algo mal en ti. Como que esas mentiras que habías estado creyendo sobre ti porque alguien te juzgó, te criticó, porque te lo dijeron por experiencias que tuviste, o puede venir de muchos lugares distintos, pero dejas de creer que hay algo mal en ti y entonces puedes verte a ti y toda tu vida como desde una mirada mucho más amable, mucho más compasiva, mucho más amorosa y dejas de juzgarte. Y cuando dejas de juzgarte tú a ti mismo o a ti misma, cambia tu energía y la energía que se activa se llama sexualness. Ese concepto viene de Access Consciousness y esta es una energía como muy de, de, de disfrutar quién eres, de celebrar quién eres con todo y tus diferencias, de atreverte a no ser normal, de estar orgulloso, orgullosa de quién eres y entonces empezar a crear tu vida desde ahí. Implica que estás dispuesto, dispuesta a ser diferente y cada vez más tú, así como eres, con lo lindo y lo no tan lindo, pero lo no tan lindo dejas de juzgarlo tanto. Entonces simplemente lo recibes todo eso que tú eres y desde esa energía es como que pues tienes todo tu poder creador disponible. Entonces ahí se activa un proceso de empoderamiento, de creer en ti, de confiar en ti, de empezar a abrir nuevas posibilidades que antes sentías que no estaban disponibles o no las habías podido ver.
Entonces, cuando llegas a este punto, tal cual, se abren nuevas posibilidades y es como si se te quitara un velo que te permite ver mucho más allá y creer cosas que tal vez antes creías que no eran posibles para ti. Y a partir de ahí es que puedes empezar a crear la vida mágica que quieres vivir, como sea eso para ti. Para cada quien obviamente es diferente. Para una persona tal vez es irse a vivir a una casa en las montañas, para otra persona es, no sé, mudarse a Nueva York, para otra persona puede ser dedicarse al arte, no sé, o sea, como esto varía dependiendo de cada persona, pero el punto es que cuando tú entras en esta energía de sexualness, celebras quién eres, aceptas quién eres, no solo lo aceptas, lo recibes y estás dispuesto, dispuesta a ser plenamente tú, entonces ahí puedes empezar a escucharte más para decidir qué es lo que quieres crear, cómo quieres que sea tu vida. En lugar de adaptarte a lo que hay disponible o a lo que se supone que tiene que ser, empiezas a decidir cómo quieres vivir. Y eso es muy a tu manera, ¿no? Es como un proceso de diseñar tu vida a tu manera. Y entonces, bueno, para ir empezando y entrando en ese tema, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Si cualquier cosa fuera posible, ¿cómo quisieras que fuera tu vida? Y bueno, piensa un momento en eso. Tal vez ya tengas algunas ideas, tal vez no lo has pensado mucho, tal vez necesitas actualizar lo que tú creías que querías en algún momento y ahora tal vez ha cambiado. Pero independientemente de tu respuesta a esa pregunta, el tema de hoy se trata de que para crear esa vida necesitas elegirlo. Y bueno, voy a entrar ya como a explicar esta idea y este concepto. Y pues aquí voy a hablar un poco de cómo ha sido mi camino, ¿no? Pues mi camino y estas características que yo veo en mí son las que quiero compartir porque también tú las puedes tener y a mí me ha permitido llegar y lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde pequeña yo he tenido una característica presente desde pequeña y toda la vida que es ser necia, necia o terca. Mi papá pensaba que era necia, algunas de mis exparejas pensaban que era necia, ¿no? Y obviamente cuando lo digo así puede tener una connotación negativa, pero la verdad es que si lo vemos desde la otra perspectiva, desde el otro lado, en realidad yo no digo que soy necia, yo digo que soy determinada o perseverante, que digamos ese es como el lado positivo de esta característica que siempre he tenido porque al final, eh, pues ser necio o terco implica aferrarte a algo que quieres, pero cuando te aferras a algo que quieres, pues eso necesita que tú seas determinado, determinada, que perseveres para lograr lo que quieres. Entonces, bueno, este concepto que yo lo veo y lo hablo más como determinación o perseverancia, implica decidir que quieres algo y aferrarte a eso que quieres. Pero bueno, aquí quiero hacer una pequeña nota porque esto obviamente no funciona cuando se trata de tu ex, de relaciones o de otras personas, donde por ejemplo quieres aferrarte, o sea, o te aferras a que una relación funcione o a que alguien te elija o cosas así, porque ahí no necesariamente eso está en tu control y si no está funcionando, pues también es por algo, ¿no? Parte de los aprendizajes en la vida que he tenido también tiene que ver mucho con soltar. Cuando algo no está funcionando para mí y sobre todo que hay otras personas involucradas, ahí no conviene mucho aferrarte, lo ideal es soltar, ¿no? No aplica esto de aferrarte con tu ex porque eso te va a hacer más daño. Pero cuando se trata de cosas que sí están en tu control, cuando se trata de tus metas o de tus sueños, ahí sí, aférrate a todo lo que quieras, porque esas cosas son importantes para ti y porque sí dependen de ti, ¿no? Entonces, en estos escenarios, pues ser necia o ser terca se convierte en ser determinada o perseverante, como ya lo decía.
Y eso a su vez implica no rendirte, no soltar lo que quieres hasta lograrlo. O sea, que a pesar de que las cosas puedan ser difíciles, de que el camino tenga ciertos obstáculos y demás, es como, no, no me voy a rendir hasta que yo logre eso, hasta que yo tenga eso, ¿no? Porque eso es importante para mí. Entonces, en este proceso, el primer paso es definir lo que quieres. O sea, y ahorita también piénsalo. Piensa, ¿qué quieres? Y puede ser algo relacionado con trabajo, tu vida, tu estilo de vida, tu futuro, no sé. Pero el primer paso siempre es definir eso que quieres. Pero aquí hay una nota importante que hacer, porque querer y elegir son dos cosas diferentes. Cuando solo quieres algo, eso, eso que quieres o es este estado, vamos a llamarle así, viene del deseo. También es como una postura pasiva, donde es como, ay, pues yo quiero esto, ¿no? O sea, quisiera y esto estaría padre, pero pues espero que llegue y ya, ¿no? Y también desde el querer, eso puede no suceder. O sea, como que es una energía, digamos, más pasiva, más suave, donde es como, ay, sí quiero esto, estaría padre, me gustaría, pero no trae como esa determinación, ¿no? Entonces viene del deseo, de una postura pasiva, pero puede no suceder. En cambio, cuando eliges, ahí sí, o sea, es algo que quieres, pero no solo lo quieres. Implica una postura activa de tu parte para lograr algo importante. Ahí querer, digo, elegir, eh, trae una energía como de mucha más fuerza, como, a ver, quiero esto, pero no se queda solo en el deseo, sino lo elijo. O sea, aunque todavía no suceda, yo ya estoy eligiendo algo que quiero porque es importante para mí. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de elegir, pero voy a explicar más a detalle esta idea. Elegir, además de esta energía más fuerte, de más determinación, esta energía más activa, implica que eso que estás eligiendo es tan importante para ti que no es negociable. O sea, no vas a aceptar un no, no vas a descansar hasta que lo logres. Y por lo tanto, normalmente lo que haces es activar tu potencia para lograr eso que quieres, eso que estás eligiendo. Activas como tu fuerza, tu poder, tu determinación, tu perseverancia, toda esa potencia para lograr lo que te propones. Y también no es nada más querer y visualizar, sino haces lo que necesitas hacer, porque eso muchas veces implica acciones de tu parte, acciones concretas en el mundo material, en el mundo práctico. Entonces, por un lado, haces lo que necesitas hacer y por otro lado, también te conviertes en quien necesitas ser. Por ejemplo, si yo quiero ser millonaria, pues necesito empezar a pensar cómo piensa una persona millonaria, ¿no? Y entonces necesito empezar a moverme hacia ese lugar, hacia esa identidad, si quieres verlo así, de alguien que tiene facilidad con el dinero, que tiene facilidad para crear mucho dinero, que puede generarlo y puede multiplicarlo y demás, ¿no? Entonces, si haces, tomas acciones, haces lo que necesitas hacer, pero también te conviertes en quien necesitas ser. ¿Qué necesitas, qué características necesitas desarrollar para que eso suceda? Y ahí también hay un concepto que es súper importante, que es la coherencia. Es como percibir la energía de lo que quieres crear, de lo que estás eligiendo y alinearte energéticamente a eso para lograr tus objetivos. Y cuando eres coherente entre lo que eliges y lo que tú estás haciendo o la postura interna que tomas frente a eso, ahí está esta coherencia que te permite, pues, alinearte para avanzar hacia ese objetivo. Es como tal cual, todo está alineado para que tú puedas lograr y llegar a lograr eso y llegar a ese objetivo.
Y bueno, elegir también implica aferrarte, implica insistir, no rendirte y enfrentar obstáculos, porque no necesariamente quiere decir que el camino va a ser fácil o rápido. Puede serlo, pero si no es así, implica no quitar el dedo del renglón hasta que vayas avanzando y logres eso que quieres. Y el no rendirte también es, en el proceso puedes tener varios intentos por lograr algo, pero si no lo logras en esos intentos, seguir, perseverar, tal cual, ¿no? O sea, seguir, no rendirte a pesar de eso para que tú puedas lograr tu meta o alcanzar tu sueño. Y bueno, aquí también hay otra parte que es salir de tu zona de confort para expandirte, porque muchas veces lo que queremos está más allá de lo que ahorita tenemos, o sea, es como tu realidad está de una manera, pero eso que quieres está más allá de esta realidad que estás viviendo hoy. Es como una proyección a futuro y pues eso implica hacer movimientos nuevos, hacer cosas nuevas, salir de tu zona de confort, que no se llama zona de confort porque sea cómoda, sino porque es conocida. Pero cuando te atreves, porque sí da miedo, cuando te atreves a salir de tu zona de confort, enfrentas tus miedos para ir por eso que quieres, que está más allá de tu realidad actual, entonces eso también hace que te puedas expandir. Es como si crecieras energéticamente también a medida que vas logrando tus objetivos o tus metas. Entonces, como decía, salir de la zona de confort para lograr algo nuevo sí da miedo, pero aunque pueda haber miedo, puedes dar saltos de fe con certeza. O sea, puedes tomar riesgos, digámoslo así, riesgos de cosas tal vez nuevas que nunca has hecho, pero que te permiten acercarte a eso y a eso que quieres, ¿no? Que va a ser lo que te va a permitir lograrlo. Y cuando das estos saltos, lo haces con certeza, no lo haces como, a ver si sale, ¿no? O sea, como, lo haces como, ok, lo voy a hacer y si no sale a la primera, pues a la segunda, a la tercera, no sé cuántos intentos necesite, pero lo voy a lograr. Entonces ahí está la certeza de voy a dar un salto de fe, incluso aunque no lo logre a la primera, pues sé que lo voy a lograr eventualmente porque no voy a desistir. Y aquí hay algo importante con este concepto de la fe, porque muchas veces eh, hay cosas que tal vez no vas a saber cómo hacer, tal vez no vas a saber el cómo va a suceder, pero incluso aunque no sepas cómo hacerlo o realmente cómo va a pasar, te avientas y lo haces. Y cuando digo que te avientas, tampoco me refiero a que sea hacer las cosas a lo loco sin conciencia, sino como dar el paso que necesitas dar, aunque sea territorio nuevo, aunque sean cosas que no has experimentado o que no tienes claridad de cómo va a suceder, pero es eso. Incluso aunque no sepas cómo hacerlo, lo haces. Entonces, ahora otra vez regreso a mis preguntas. Piensa en algo que quieres. ¿Y eso que quieres, realmente lo estás eligiendo o solo lo quieres? Si realmente lo estás eligiendo, estas preguntas que te voy a hacer son importantes. Y bueno, ya lo mencioné, pero va más dirigido a ti en este momento. ¿Quién tienes que ser? Y tampoco me refiero a que tengas que cambiar tu identidad y transformarte en alguien que no eres. Más bien es em, creer que sí mereces eso, por ejemplo, de entrada. Aquí hay una idea que a mí me gusta porque es como viene de esta parte como más espiritual, que a veces hablo como, me refiero a Dios como Dios y a veces como universo, pero al final es esta misma energía que es como energía creadora de todo lo que hay. Y entonces, Dios quiere lo mejor para ti, ¿no? O sea,
quiere que tú seas feliz. A eso venimos, para eso estamos aquí todos, para lograr lo que cada quien anhela. Y desde ahí, ¿quién tienes que ser? Necesitas ser esa persona que sabe que merece. Y no por algo que hayas hecho o no hayas hecho, sino que sepas que sí tienes acceso a eso que deseas. Y cuando tú sabes que mereces algo solo por ser tú, entonces eso también tiene que ver con tu identidad, como con, sí, o sea, como, simplemente por ser yo, merezco esto que quiero. No se necesita ninguna otra razón. Y cuando tú haces eso, es como si le creyeras a Dios es eso que Él tiene para ti, ¿no? O sea, es como, sí creo que yo merezco recibir todo esto, todos estos regalos, toda esta magia que sé que tú me tienes preparada. Por otro lado, también está esta pregunta de ¿en quién te tienes que convertir? Ahí sí, esto aquí me refiero a la persona que lo logra, como lo que decía, ¿no? Si tú quieres, pues no sé, crear mucho dinero, ¿qué cosas necesitas hacer? ¿Qué habilidades necesitas desarrollar? ¿Qué necesitas aprender para poder hacer eso? ¿Cómo es esa persona que logra o que tiene lo que tú quieres? Y necesitas alinearte con eso para dirigirte hacia allá. Y por otro lado, también, ¿qué características necesitas desarrollar? Por ejemplo, aquí entraría la determinación, la perseverancia, la valentía, tal vez la resiliencia, ¿no? O sea, como sí puede haber muchos obstáculos, cosas complicadas, pero pues yo sigo adelante, ¿no? Y soy valiente para dar esos brincos, para tomar estos riesgos que me sacan de mi zona de confort, pero que me van a llevar a eso que quiero. Y bueno, aquí quiero compartir algunos ejemplos para que te quede como un poco más claro de qué estoy hablando, ¿no? Y voy a compartir tres ejemplos que van de una cosa que puede parecer como muy simple a algo que sí es como mucho más profundo. Pero, como ya decía, yo siempre he tenido esta característica de ser determinada. Y es como, quiero eso y no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y el primer ejemplo viene cuando yo estaba pues en la primaria, en la secundaria, por ahí. Estaba más pequeña y yo era fan de Michael Jackson en aquel momento y fan así como nivel coleccionista, ¿no? Tenía y tengo todavía videos, libros, pósters, o sea, muchísimas cosas. Y entonces, pues todo lo que había de Michael yo lo quería. Y recuerdo que apenas el internet estaba empezando en aquel momento y no sé cómo llegué a una página donde vi que tenían muchos videos de conciertos inéditos. Y entonces cuando vi esos videos yo dije, yo los quiero. Y el tema es que esa página era de un vendedor de Rusia. Y en aquel momento no teníamos tanta tecnología, no había tanto internet, pero yo vi la manera de ver cómo le hacía para, y tomé el riesgo de pagarle lo que sea que eso costara, no me acuerdo, pero fue todo un rollo para ver cómo le transfería por las transferencias internacionales y no sé qué. Y bueno, o sea, fue todo un rollo. Pero el caso es que yo era fan de Michael Nivel, mandé pedir unos videos de Rusia para tenerlos. Y bueno, finalmente me llegaron los videos y resulta que el formato en el que estaban no se veía en los reproductores que yo tenía porque eran como de otra área del mundo, ¿no? Totalmente diferente. Y como mi hermano era editor, le pedí que él convirtiera esos videos a un formato que yo sí pudiera ver, porque él tenía como esa posibilidad, ¿no? Y bueno, la historia tiene un final triste porque le di los videos a mi hermano y él me los perdió. Y bueno,
De cualquier manera, yo los hubiera podido volver a pedir, pero ya no me acuerdo qué pasó. Creo que compré otras cosas en ese inter y bueno, ya. Pero a eso me refiero, como, a ver, con poca tecnología, mando pedir unos videos de Rusia, no me importa, tomo el riesgo de apagarle y pues que quién sabe qué iba a pasar con eso. Los recibo, busco la manera de convertirlos, o sea, como a ese tipo de cosas me refiero. Y esto es un ejemplo muy, pues, sencillo, ¿no? Otro ejemplo es cuando ya era momento de elegir la carrera que iba a estudiar, que bueno, yo sabía que quería estudiar psicología, y pues yo quería estudiar psicología en la UNAM, que es la universidad aquí como, pues una universidad importante en México. Y hice el examen, no me acuerdo si 2 o 3 veces. La primera vez no lo pasé. No sé si hice otra donde tampoco lo pasé, no recuerdo ya el número de intentos, pero después de esas fue como, ok, no me importa, lo voy a volver a hacer las veces que sea necesario porque quiero entrar a esa universidad, ¿no? Y si era un examen complicado y así. Así que lo que hice fue que me encerré como un mes a estudiar las guías para poder entrar a la UNAM. Y bueno, después de encerrarme este mes, pues ya, por fin entré a la UNAM. Así como son los procesos aquí, en realidad yo, digamos que, entre comillas, perdí un año porque había reprobado o no pasé el primer examen o el primer intento. Pero después dije, pues aunque sea un año después, pero voy a entrar a la UNAM y así fue, ¿no? Entonces, ese es otro. Y un ejemplo que es como, que para mí es muy significativo, es una vez ya más adelante, ya había terminado la carrera, ya había terminado la maestría, estaba trabajando con una amiga como en proyectos de supervisión clínica y en eso, pues estábamos muy metidas en eso y nos enteramos de que iba a haber un congreso internacional en un crucero. Iba a ser en Estados Unidos, o sea, iba a salir de ahí y bueno, iba a ser un crucero que iba a ir a distintos países mientras eh, pues sucedía el congreso, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención eso. Mi alma dijo, qué combinación tan exótica, un congreso en un crucero, quiero ir, ¿no? Lo elijo. Y entonces cuando yo sentí eso, fue como, no sé cómo le vamos a hacer, porque en ese momento pues no teníamos tanta estabilidad económica, ni mi amiga ni yo. Entonces fue como, pues no me importa, o sea, no sé cómo, pero vamos a ir a ese crucero. Y bueno, pues ya vimos la forma, vimos los costos, ella vio ciertas cosas, yo vi otras, usé mis ahorros en aquel momento y dije, vamos, o sea, vamos a ir. Y nos inscribimos y fuimos. Y para mí esa experiencia fue lo que representa para mí es ese punto donde te das cuenta de todo lo que realmente es posible cuando eliges lo que quieres. Esta imagen que puse aquí, si tú estás viendo la imagen, el podcast, y si no la estás viendo, es una imagen que no, o sea, soy yo tomándome una foto frente a un espejo con muchas luces alrededor. Y pues bueno, o sea, es una foto, pues sí estará bonita, pero no tiene así como la maravilla. Pero para mí esta foto representa eh, ese momento y esas posibilidades, porque para mí sí fue una experiencia súper expansiva. Uno, darme cuenta de que eso existía, porque yo jamás había escuchado nada de ningún congreso en ningún crucero, ¿no? Porque además era juntar dos cosas, era la parte profesional, intelectualmente estimulante, con exponentes súper importantes sobre ese tema que me apasionaba en ese momento, que era la supervisión, con viajar y pasear, ¿no? Porque en el crucero, los días que solo eran en el mar, pues era cuando había ponencias y así, pero había otros días que era llegar a distintos países y visitarlos, ¿no? Entonces, para mí esa combinación fue así mágica. Y también implicó como esta parte de elegir, como yo quiero eso, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr.
¿no? Y lo hicimos y fuimos. Y éramos, de hecho, pues las más jóvenes que estaban en el Congreso. Los demás, pues ya eran personas que tenían más experiencia y demás, ¿no? Entonces, para mí, realmente ahí fue donde se sintió esto de cuando tú eliges algo, todo, o sea, todo se vuelve posible. Y fue una experiencia súper expansiva. Y me acuerdo, de hecho, que en uno de esos días que estábamos en una conferencia, pues teníamos ventanitas al lado en algún momento volteé a la ventana y vi así en medio del mar un arco iris. Y sí fue como de, qué cosa más expansiva esto, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando hablo de elegir. Pero bueno, no nos vamos a quedar nada más ahí, ¿no? Porque sí, elegir implica fuerza, implica, no me importa, no sé cómo, pero lo voy a lograr. Voy a lograr esto que quiero, que es importante para mí. Y ni siquiera necesitas saber cómo es que va a pasar eso, pero sí necesitas saber a dónde vas, qué es eso que estás eligiendo, qué es eso que quieres. Eso sí necesitas saberlo, pero no necesitas saber cómo va a pasar. Y también algo que es súper importante es que cuando realmente eliges algo, es inevitable que suceda. O sea, eso es elegir, esa es la energía de la elección. Es yo estoy eligiendo esto y no sé si va a ser ahorita, mañana, en 2 años, o aquí, en otro lugar, o con esta persona o con esta otra, pero va a suceder. Y la sensación que eso te causa cuando estás desde este lugar es de certeza, de confianza en que eso realmente va a suceder. Hay personas que hablan de que es como cuando llegas a un restaurante y pides tu comida. Llegas al restaurante, ves las opciones, eliges una, la pides al mesero y esperas y sabes que va a llegar tu comida. O sea, como que en ningún momento está la duda de, ay, ¿sí me la van a traer o no? ¿No? Así, es esta misma sensación. Es como, yo ya elegí esto, va a pasar, ¿no? Entonces, tu papel en este proceso de lograr lo que deseas, alcanzar tus sueños, etcétera, es definir qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Y no como desde un lugar de tener que dar una explicación, sino como conectar con por qué eso es importante para ti y que eso te sirva también como, es que quiero esto porque para mí es importante, porque a mí me está llamando o me hace sentir esta cosa o ha sido mi sueño desde siempre, ¿no? Entonces, a ti te toca definir qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Luego, te toca elegir plenamente con todo tu ser, ¿no? Ahí es donde hablo de alinearte. Tus acciones, tus pensamientos, tu identidad, o sea, qué tienes que hacer, quién tienes que ser para lograr eso. Y entonces es como, lo estoy eligiendo de verdad con todo lo que soy, no nada más lo digo y ya. Y al universo o a Dios, como tú quieras llamarle, le toca el cómo, cuándo y dónde. Y aquí este es un punto clave, porque si a ti te toca elegir, te toca definir qué quieres, te toca elegirlo plenamente con todo tu ser y alinearte. Pero hay una parte donde no siempre vas a poder controlar el cómo sucede. Y ahí es donde te toca confiar en el universo, en Dios, porque ahí es donde a ellos, bueno, a Dios, al universo, le toca el cómo, cuándo y dónde va a pasar. Y en este proceso, como el ejemplo del restaurante, aunque tarde, tú puedes vivirlo con tranquilidad y con disfrute. Porque es como, o sea, sé que voy a llegar, sé que va a pasar, no sé cuándo, no sé cómo, pero no me preocupa eso porque sé que va a suceder. Y entonces en el Inter puedes estar en paz, puedes estar tranquilo, tranquila y puedes disfrutar el proceso mientras sucede eso que quieres. Y algo que me parece súper lindo y súper importante para mencionarlo aquí es, si tú eliges y haces tu parte,
el universo te respalda. O sea, siempre el universo te respalda, está ahí es como que se pone a tu servicio para ayudarte a alcanzar tus sueños. Y aquí este punto es súper importante, escucha bien. No necesitas tener antes los recursos externos, el dinero, el plan, etcétera. No necesitas tener eso antes. Esa es una trampa de la mente. O sea, tu mente dice, a ver, si yo quiero, no sé, si yo quiero viajar, tengo que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Esa es la forma lógica que hay en mi mente de cómo voy a poder viajar a este lugar que quiero. Y eso de alguna manera a tu mente le da calma, le da como esta idea de, bueno, sí, este es el plan, voy a hacer esto. Y tampoco estoy diciendo que eso esté mal, pero no es necesario, o sea, no necesitas tener antes los recursos, el dinero, etcétera. Lo que necesitas es elegir y alinearte y confiar en el universo. Porque cuando tú crees que las cosas tienen que pasar de cierta manera y con ciertos pasos, eso puede volverse una trampa, porque si no sucede de esa manera, puede ser que tú no lo quieras recibir o lo descartes o así. Y hay cosas que en realidad pasan de formas ilógicas. Y a mí me ha pasado esto muchísimas veces. Y seguramente a ti también. Em, entonces ahí es donde el creer que tú vas a saber cómo, cuándo, dónde, que eso no te toca a ti, le toca a Dios o al universo, es una trampa. Porque lo que tú quieres puede pasar de formas ilógicas. Y entonces, pensando en esto, el proceso en realidad es al revés. Primero eliges y luego los recursos llegan. Primero eliges y luego llega lo que tenga que llegar, lo que necesites para eso. El dinero, el tiempo, o sea, eso. Primero elige y los recursos llegan. Y de esta manera también vas superando los obstáculos que pueda haber en el camino, porque ya dije que esto tampoco es un camino lineal o tan fácil. Puede haber cosas que no se sientan tan sencillas, pero también tienes como esta claridad para superar esos obstáculos. Entonces, pues sí, o sea, esta es la forma en la que yo muchas veces hago las cosas o funciono. Lo que yo hago primero es elijo lo que me expande. Y además, también aquí hay un punto importante, porque cuando he tomado esta postura de elección, es porque sí siento que eso que quiero, siento un llamado, siento que me va a expandir, que me va a ayudar a crecer, que me va a ayudar no sé, o sea, que me va a traer mucha expansión, plenitud, etcétera. Y cuando sientes eso, esa es una señal interna de tu intuición o de tu espíritu o de tu alma, si quieres verlo así, que te está diciendo, ve por esto es para ti. Entonces, cuando hay algo que yo digo, wow, me encanta, ahí es como, lo quiero, lo elijo y voy a ver cómo le hago para que suceda. Y muchas veces no sé cómo va a pasar. Por ejemplo, eh, una, un ejemplo es que yo quería, no sé, mi prima vive en Europa, vive en Francia, y yo dije, ay, pues cuando ya tenga su casa quiero ir a verla, ¿no? Pero en ese momento, pues no estaba así económicamente tan estable, etcétera. Y lo que uno pensaría es, ah, bueno, si quiero hacer eso, pues tengo que trabajar más y tengo que ahorrar y tal. Y pues sí, es una forma, no lo vamos a descartar. Pero lo que sucedió en realidad es que mi mamá tenía una casa, vendió la casa, nos dio una parte de ese dinero a mi hermana y a mí, y con ese dinero yo fui a Europa. Y eso sucedió pues de una forma distinta a lo que yo hubiera pensado, ¿no? Pero ahí es donde esto pasa. Y ahí, por ejemplo, también hubiera podido decir, ay, no, pero es que no lo logré yo porque me dieron ese dinero y con eso pude ir.
no importa, ¿no? O sea, es el universo sosteniéndote, es el universo poniéndote las opciones para que tú llegues a donde quieras llegar, para que tú hagas lo que quieras hacer o logres lo que quieras lograr. Porque si te pones también exquisito o exquisita con que no, pues es que yo no lo hice porque me lo regalaron o así, no estás recibiendo esos regalos que la vida, el universo, Dios te está dando, ¿no? Y si no los recibes, pues también estás como quedándote en la escasez. Entonces, pues eso, ese viaje lo hice hace, no sé, 3, 4 años, no me acuerdo. Pues así, ¿no? Así fue como sucedió. Y bueno, como este ejemplo, tengo muchos más. Entonces, cuando eliges algo que está alineado contigo, además, eso también te contribuye. O sea, hay cosas que desde que tú las eliges, incluso aunque todavía no las tengas, eso te empieza a contribuir porque normalmente sentimos este llamado intenso del alma con esas cosas que nos van a expandir. O sea, por ejemplo, si yo elijo, no sé, por ejemplo, un curso, ¿no? Que me llamó muchísimo y me inscribí, o más bien lo elegí, y entonces eso me empezó a mostrar una posibilidad diferente desde antes de tomar ese curso. Me empezó a abrir oportunidades, me empezó a dar más posibilidades simplemente por haberlo elegido incluso antes de que pasara. Porque además, a nivel energético, las cosas se mueven antes de que se vea eso reflejado en el mundo físico o material. Entonces, todo esto también es muy energético. Cuando tú eliges algo, la energía ya se está acomodando y ya está, ya puede empezar a contribuirte de diferentes maneras. Y ya cuando sucede en la realidad, pues obviamente ahí se siente mucho más tangible, pero eso ya estaba sucediendo desde que tú lo elegiste, ¿no? Es como si cuando tú eliges, le empiezas a, como que lanzaste ganchitos energéticos que hacen que vayas acercando esa cosa que elegiste hacia ti, aunque todavía no lo veas en la realidad. Entonces, cuando eliges algo que está alineado contigo, te contribuye y eso, antes de que suceda, te empieza a dar cosas. Te lleva a conocer ciertas personas o te da información que te abre una nueva perspectiva, no sé, pero eso que estás eligiendo ya te empieza a dar antes de que suceda. Y muchas veces, cuando estas cosas están alineadas contigo, también empiezas a recibir señales de que eso que estás eligiendo sí es para ti y sí va a crear más para ti. O sea, se siente, es como una conexión a nivel espíritu, a nivel alma. Em, por ejemplo, ahí es donde muchas veces sucede esto de las sincronicidades, que las sincronicidades son, no sé, eliges algo que quieres y de pronto empiezas a ver mucha información sobre eso, ¿no? Y no solamente en las redes, porque bueno, ahí puedes pensar que es el algoritmo, pero no sé, que la vecina te dijo no sé qué cosa relacionada. Que de pronto el primo que hace mucho que no veías te cuenta una experiencia que tiene que ver con eso. Y ahí es donde te das cuenta que sí vas por el camino correcto. Esa es la confirmación, esas sincronicidades son la confirmación de que estás en el camino correcto. Y además de que el universo sí está acomodando todo para que eso suceda. Tal vez te ha pasado alguna vez que querías algo que parecía que se iba a complicar, pero de pronto todo se acomodó mágicamente, entre comillas, y resultó que sí pudiste lograrlo o tenerlo. Ese es el universo acomodando todo para que suceda. Entonces, a eso se le llama co-crear. No estás creando tu vida tú solo o tú sola. La estás co-creando con el universo, pero necesitas abrirte a esa posibilidad, alinearte con esa energía y permitirte recibir. A ti te toca seguir la energía y alinearte con eso. Y bueno, también aquí hay un punto importante que mencionar y es que si quieres algo que no ha sucedido, eh, ahí
también puede haber cierta interferencia en tu proceso. Y esa interferencia puede venir de creencias limitantes, miedos, bloqueos que tengas, que es como donde hay algo que no está siendo coherente, donde es como, sí quiero esto, pero al mismo tiempo tengo esta creencia que me está jalando para atrás para que yo no avance en esa dirección. Y eso pueden ser creencias limitantes, miedos, bloqueos, etcétera. Y eso pues hay que trabajarlo, ¿no? Y es parte de tu trabajo también, como que a ti te toca trabajar eso, esos miedos, esas creencias limitantes o esos bloqueos, para quitar el freno y que entonces quede, digamos, el camino libre entre tú y eso que deseas, eso que estás eligiendo, eso que quieres. Y bueno, aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis, porque hay muchas formas distintas de trabajar en esto, pero el año pasado yo hice muchas cosas, estudié muchas cosas, y una de esas es una técnica que se llama constelaciones mediúmnicas. Y las constelaciones mediúmnicas justamente son una técnica para quitar bloqueos de temas, de distintos temas. Entonces, también si tú sientes que hay algo que te está bloqueando y que no te permite lograr eso que quieres, pues aquí abajo en el episodio te voy a dejar el link donde puedes agendar una sesión de constelaciones mediúmnicas, que no es lo mismo que las constelaciones familiares. Pues es una técnica como más energética, digámoslo así. Y entonces, bueno, hay muchas técnicas distintas. Esta es una que yo conozco y que sé que es muy potente para liberar bloqueos y cosas así. Pero el punto es que a ti, si hay algo que te está frenando de alcanzar eso que quieres, te toca trabajarlo para quitar ese obstáculo, para quitar ese freno. Porque también cuando eliges con todo tu ser, no hay duda ni frustración. Y sí, puede haber obstáculos, pero los pasas. Eso es parte de tu trabajo. Es como, bueno, no se logró, pero lo intento otra vez, ¿no? No se logró ahorita, pero lo intento otra vez porque yo sé que voy a llegar ahí. Y en el proceso, pues también es justo, o sea, como no hay espacio para la duda. Sí puede haber frustración, pero es momentánea y luego sigues, ¿no? No te quedas atorado, atorada en esa frustración de, ay, ¿por qué la vida no me quiere, no lo voy a lograr, o porque todo sí, yo no, etcétera, ¿no? Cuando eliges con todo tu ser, sabes que eso que quieres está en proceso y que eventualmente va a llegar, aunque no sepas cómo, aunque no sepas cuándo, pero sabes que va a llegar. Entonces, aquí tengo una pregunta interesante para ti. Escucha, ¿podrías reconocer que eso que dices que quieres, si no lo has conseguido y estás frustrado o frustrada, es porque no lo has elegido realmente? Porque muchas veces hay cosas que decimos que queremos, no lo logramos, y si te frustras es porque todavía tu elección no está tan fuerte, no está tan firme como para decir, bueno, sí, no se logró al primer intento, pero voy a seguir, ¿no? Entonces, podrías reconocer que eso que dices que quieres, si no lo has conseguido y estás frustrado o frustrada, es porque no lo has elegido realmente. Porque además, cuando puedes reconocer esto, reconoces que tú tienes la capacidad o el poder de crear tu vida. Y si eso no ha sucedido es porque tal vez esto no lo has elegido tan firmemente. O también puede haber obstáculos, pero cuando hay obstáculos los trabajas porque no es opción no lograr eso, ¿no? Y bueno, de la misma manera, la pregunta opuesta. ¿Podrías reconocer que las cosas que sí están en tu realidad es porque las has elegido verdaderamente con todo tu ser? Otra vez. ¿Podrías reconocer que las cosas que sí están ya en tu realidad es porque las has elegido verdaderamente con todo tu ser?
porque también eso que ya lograste, eso que ya tienes, tú también lo creaste y lo creaste porque lo elegiste. Y pensando en eso, tengo unas preguntas interesantes. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer para que eso sucediera? Y tal cual, recuerda, ¿qué fue lo que tuviste que hacer para que eso sucediera? Seguramente tuviste que hacer cosas. ¿Qué postura tomaste? ¿Qué actitud tomaste? ¿Qué características desarrollaste? ¿Qué cosas aprendiste que te permitieron llegar allá? Y otra pregunta u otro punto es, recuerda también cómo fue que el universo te respaldó, porque seguramente también eso sucedió. También el universo te respaldó en este sentido. ¿Qué se movió mágicamente, entre comillas, que te permitió avanzar hacia eso que querías? ¿Qué personas conociste? ¿Qué personas te abrieron como otras opciones? Ujú. Esto también es importante recordarlo, para que te des cuenta de que sí, tú tienes un papel, tú creas tu realidad, pero también el universo te sostiene. Y aquí quiero compartir un, un mensaje que a mí, ay, no sé, me voló la cabeza en el momento, me conmovió muchísimo. Tomé una sesión de Theta Healing con una chica que es muy buena en Theta Healing. em, y estaba trabajando el miedo que yo tenía a salir del closet espiritual. Porque, bueno, ya he salido del closet otras veces en la vida antes, pero esta era como salir del closet espiritual y yo tenía miedo como de, ay, ¿qué va a decir la gente? Van a decir que, pues, psicóloga loca, que cómo, o sea, que cómo soy psicóloga y de pronto ya hago cosas energéticas, etcétera, ¿no? Entonces yo tenía miedo por eso. Y estaba como de, ¿me lanzo, no me lanzo? ¿Lo anuncio, no lo anuncio? Etcétera. Estaba en ese proceso, tuve esta sesión de Theta Healing y en un momento que esta chica se conectó con mis guías, mis guías espirituales, me dijo, dicen tus guías que pienses en una sola vez que el universo no te haya respaldado. Eso fue súper fuerte porque en cuanto ella me hizo esa pregunta, se me llenaron los ojos de lágrimas, me conmoví muchísimo y fue como, la respuesta es, no existe, no existe una sola vez que el universo no me haya respaldado. Y a veces se nos olvida, pero es así. Entonces, no existe una sola vez en la vida que el universo o Dios no me haya respaldado. Incluso en mis peores momentos, incluso en mis crisis más profundas, las crisis más fuertes que he tenido, o sea, de cualquier manera, el universo siempre me ha respaldado. Y un ejemplo de eso es justo el año pasado. Fue un momento muy retador para mí, sobre todo la primera parte del año. Se me derrumbó todo. Se terminó una relación que yo, o sea, me había proyectado ya para toda la vida ahí, ¿no? Perdí una comunidad que para mí era muy importante. Perdí a una guía que me inspiraba muchísimo. Perdí como un grupo de amigas que yo quería tener. Perdí experiencias que estaban siendo expansivas para mí. Eso me impactó muy fuerte, de manera, o sea, como, pues sí, fue un impacto muy fuerte. Y la primera mitad del año, los primeros meses sobre todo, pues estuve trabajando para recuperarme de eso. Y como estaba enfocada en recuperarme de ese evento, todo se desestabilizó. Y pasé varios meses con esa preocupación, por ejemplo, económica, ¿no? O sea, hubo varios meses del año pasado donde yo decía, ay, es que no voy a lograr, no voy a poder pagar lo que tengo que pagar y además las cosas que quería, ¿no? O sea, y aunque yo tenía este miedo, no hubo una sola vez que no pudiera pagar lo que tenía que pagar. Y de verdad que a veces yo decía, es que no sé cómo le voy a hacer, ¿no?
Y no sé cómo le hice, no sé, o sea, fue el universo también. Y no solo eso, o sea, yo estaba preocupada por eso, pero siempre pude pagar todo lo que tenía que pagar y más, ¿no? Porque además, el año pasado hice todo lo que quise, porque lo elegí. Fue, en mi proceso de sanación fue, quiero ir a este retiro, quiero tomar este curso, quiero hacer esta certificación, quiero vivir esta experiencia. Y todo eso también lo pude hacer. Y de verdad que a veces no supe ni cómo, pero sé que era el universo sosteniéndome. Era el universo diciéndome, o sea, aquí estoy, aquí te sostengo, no te vas a caer. Entonces, eso aplica también para ti. Tú, en tu historia, piensa en una sola vez que el universo no te haya respaldado. Y pensando en eso también, piensa, entonces, ¿qué quieres? Piensa en eso que quieres hoy. ¿Qué quieres? ¿Qué eliges? Y para que eso suceda, necesitas primero creer que eso sí es posible para ti. Necesitas abrirte a esa posibilidad, aunque parezca muy loca, aunque se vea muy lejana, no importa, pero sí necesitas creer que eso es posible para ti. Necesitas saber que el universo también te lo quiere dar y que de hecho por eso te llama eso que quieres. Te llama, hay un llamado ahí, eso es para ti, por eso te llama. Y el universo se encarga de juntarte a ti con esa cosa que quieres. Pero para eso también necesitas ser quien tienes que ser y hacer lo que tienes que hacer para alinearte a eso. Si eso que quieres es importante para ti, no aceptes un no. No, no desistas, no te rindas, no aceptes un no. Más bien, elígelo verdaderamente. Y si no ha sucedido, no es el final. Si no ha sucedido, y has tenido intentos y fracasos, que en realidad son fracasos aparentes, porque no es el final, revisa qué es lo que está pasando y trabaja eso para quitar ese obstáculo y que puedas avanzar. Pero si no ha sucedido, no es el final. Si lo eliges verdaderamente, vas a lograr eso que quieres. Y cuando tienes esa certeza y puedes confiar en eso, ahí es donde es inevitable que suceda. Y me gusta mucho verlo así. O sea, eso que quieres, eso que estás eligiendo, es inevitable que suceda. Y si sabes que es inevitable que suceda, en el proceso puedes estar en paz, porque tienes esa certeza, esa confianza, y puedes disfrutar incluso el proceso en lo que llegas a ese punto. Y bueno, pues eso es lo que yo quería compartir en este episodio. Esta es mi forma de funcionar en muchos momentos. Yo pues intuitivamente desde siempre, desde pequeña, con esta característica que vista del lado negativo puede parecer que soy necia, pero vista del lado positivo es soy determinada, ha estado ahí siempre. Y siempre para mí así ha funcionado. Es como veo algo que me llama, que me gusta, que me atrae por la razón que sea, y es como, quiero eso, lo elijo. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Punto. No hay otra opción. No voy a aceptar un no. Y un ejemplo de eso ahora es, por ejemplo, hay una, hay una chica que tiene un programa para personas neurodivergentes y ahora que yo descubrí que también soy neurodivergente, quiero ese programa. No sé cuánto cuesta, no sé cuáles son las fechas. Esta chica está en España, no sé cuál va a ser el horario, pero sé que quiero estar en vivo y yo ya lo elegí, o sea, va a ser en unos meses, es todo lo que sé, pero, o sea, ya lo elegí porque eso es importante para mí. Y entonces,
pues aunque todavía no tengo toda esa información, no sé cómo yo esté de dinero en ese momento, que bueno, pues yo espero estar mejor porque, o sea, bueno, ahorita ya estoy mucho más estable y ahí es donde veo también cómo el universo hace magia, ¿no? Realmente el universo, Dios, me está sosteniendo muchísimo, me sostuvo muchísimo todo el año pasado en el proceso que viví y a finales del año pasado las cosas empezaron a estabilizar. Yo hice lo que tenía que hacer, por supuesto, ¿no? Yo estuve trabajando en mí muchísimo. Yo hice mi parte. Pero después de que yo hice mi parte, también se volvieron a mover cosas mágico, místico, musicales y lógicas que hoy hacen que esté en un lugar muy diferente, con mucha más estabilidad a nivel económico, que era una de mis preocupaciones principales, además de la parte emocional, que eso fue como lo trabajé la primera mitad del año, pero tal cual, o sea, se movieron cosas que yo no esperaba, yo no las veía venir. Y hoy eso me tiene en otro lugar, porque el universo me sostiene. Entonces, hoy estoy más estable. No sé cómo vaya a estar para el momento en el que empiece este programa para personas neurodivergentes, pero sé que voy a estar ahí. No hay otra opción. Y tal vez eso implique, como es horario de España, pues me levanto más temprano, es en la madrugada me levanto, ¿no? Para estar en vivo. Si me cae en un horario que tenga sesiones, las muevo, ¿no? O sea, no sé, pero voy a estar ahí. Ya lo elegí. Y de esta manera es como yo funciono y la mayoría de las veces es, quiero eso, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y hago lo que a mí me toca, confío en el universo, me permito recibir cuando veo esas señales de que me está sosteniendo o respondiendo, de que estamos co-creando. Y pues así es como he logrado muchísimas cosas en la vida, sin saber primero cómo, sin tener primero los recursos. Primero es elegir y eso que eliges sucede. Primero eliges y luego llegan los recursos. Y por eso también soy porrista de sueños, porque yo lo he visto en mí, lo he vivido en mí y es lo que yo también te quiero transmitir a ti. Cómo todo lo que deseas es posible para ti, pero te toca elegirlo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este episodio. Si quieres trabajar más de cerca conmigo, abajo te dejo el link donde puedes agendar una sesión, donde puedo ser porrista de sueños para ti. Me cuentas qué es lo que quieres y vemos la manera de hacerlo. Y también te dejo el link por si quieres agendar una constelación mediúmnica, por si hay algo que quieres y sientes un bloqueo para quitarlo del camino y dejarte el paso libre o el camino libre para que manifiestes eso que quieres. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Lo Extraordinario de Ti.